Nunca me había jactado de mi salario de 350.000 al mes, a pesar de que Javier y yo llevábamos casi un año casados. Un día me invitó a conocer a su hermana, Carla, que estaba casada en Turquía y no había asistido a nuestra boda. Decidí gastarle una broma, actuando como una pueblerina pobre y simple. Javier se quedó paralizado frente al espejo del pasillo, ajustándose el cuello de la camisa por tercera vez en un minuto. Lo observaba desde la esquina, apoyada en el marco de la puerta. Normalmente mi marido se mostraba seguro de sí mismo. Era un especialista en ti con un buen salario, que podía permitirse un apartamento en el centro y vacaciones en Georgia 2 veces al año. Pero hoy estaba tan nervioso como un estudiante antes de un examen. «Elena, ¿estás lista?», gritó a pesar de que podía verme perfectamente en el reflejo. Casi respondí poniéndome mi cardigan favorito de Massimo Dutti. «Cuéntame de Carla otra vez». Javier se giró hacia mí y noté cómo le temblaba la comisura de la boca. Este tic aparecía cuando ocultaba o exageraba algo. ¿Qué hay que contar? Es 5 años mayor que yo, se casó con un turco hace 8 años. Vive en Estambul, no tienen hijos, es exitosa e independiente. Mi esposo guardó silencio y luego agregó, simplemente, ya sabes, está acostumbrada a un cierto nivel. Después de mudarse a Turquía, se volvió un poco arrogante. Sonreí. En un año de matrimonio, aprendí a leer a Javier como un libro abierto. Un cierto nivel significaba que Carla era rica y le encantaba recordarlo. Un poco arrogante significaba que miraba a todo el mundo por encima del hombro. Y a juzgar por cómo mi marido se frotaba las manos, su hermana era todo un personaje. ¿Y nunca se interesó en lo que hago?, pregunté inocentemente. Sí, claro que se interesó. Le dije que trabajabas en una oficina. En resumen, ella piensa que eres secretaria o algo parecido. Ahí estaba. Javier no solo estaba siendo modesto, sino que le daba vergüenza confesarle a su hermana que se había casado con una mujer que ganaba más que él. Mi puesto como directora de desarrollo estratégico en una gran empresa de TI, y mi salario de 350.000 unidades monetarias de la moneda local de alguna manera se habían convertido en trabajas en una oficina. Sentí como la rabia me subía por dentro, pero me contuve. No era momento para confrontaciones. Además, la situación me pareció absurdamente divertida. Un hombre adulto temía admitirle a su hermana que su esposa era más exitosa que él. ¿Y ahora se supone que debo actuar como una ratoncita gris oprimida que sirve café a su jefe? Elena, ¿no te importa? Javier me miraba con ojos suplicantes. Es que no quiero preguntas innecesarias. Carla solo ha venido por 3 días. Nos vemos, charlamos y ya está. ¿3 días? Repetí. ¿Y dónde se aloja? En casa de mamá. Pero hoy mamá está en la casa de campo, así que Carla nos invitó a cenar a su casa. Está preparando algún plato turco, quiere invitarnos. Un plan se estaba gestando en mi cabeza. Un plan loco, tonto, pero terriblemente tentador. ¿Por qué no actuar, pero no como una simple secretaria, sino como algo más extravagante? Que la hermana arrogante obtuviera lo que esperaba, un encuentro con la esposa inadecuada de su hermano. Está bien, dije dirigiéndome al dormitorio. Me voy a cambiar. Javier suspiró aliviado, sin sospechar en lo que se había metido. Media hora después salí del dormitorio con unos vaqueros viejos con las rodillas desgastadas, una blusa barata del mercado y zapatillas de lona rotas. Me recogí el pelo en una cola de caballo descuidada. Me quité el maquillaje, dejando solo la base. Para completar el look, me puse una chaqueta gastada y tomé un bolso raído que usaba en mis años universitarios. ¿Crees que pasaré por secretaria?, pregunté forzando una sonrisa tímida. Javier me miró con los ojos muy abiertos. Parecía que mi plan había funcionado demasiado bien. Elena, ¿vas en serio? Javier me miraba como si me hubiera convertido en una extraterrestre. ¿Por qué tan radical? ¿Y qué, no te gusta? Hice mi voz un poco más aguda e insegura. Tú mismo dijiste que ella está acostumbrada a un cierto nivel. Pues que evalúe qué nivel te has permitido. Mi marido abrió la boca para decir algo, pero luego cambió de opinión. La confusión se reflejaba en sus ojos. Por un lado,
Se daba cuenta de que había llevado la situación al absurdo. Por el otro, era demasiado tarde para echarse atrás. De camino a casa de mi suegra, donde Carla se alojaba temporalmente, mentalmente repasé los detalles de mi papel. Hablaría con un ligero acento provinciano. Afortunadamente, realmente soy de un pueblo pequeño. Añadiría un poco de vulgaridad en mis modales. Me maravillaré de todo. Y lo más importante, demostraré total ignorancia en los temas en los que la hermana quiera alardear de erudición. Oye, dijo Javier, mientras nos acercábamos a la casa. Quizás no deberías hacerlo. Carla no es tan terrible, solo es peculiar. ¿Peculiar cómo? Pregunté ajustándome la cola de caballo. Bueno, ella cree que entiende a la gente a primera vista y le gusta aconsejar, especialmente sobre cómo vivir correctamente. Genial. Entonces me esperaba un encuentro con la gurú local que se creía experta en el destino de los demás. Más interesante aún. Subimos al cuarto piso. Javier tocó el timbre y unos segundos después la puerta se abrió de golpe. Carla era exactamente como la había imaginado, alta, esbelta, con el pelo impecablemente peinado y una manicura que claramente le había costado una buena suma. Llevaba un vestido que valía no menos que mi salario mensual. Reconocí el modelo de un diseñador turco, lo había visto en las redes sociales de una conocida. Pero lo principal no era la ropa, sino la expresión de su rostro. Carla me examinó de arriba a abajo. Vi un destello entre decepción y satisfacción maliciosa en sus ojos. «Javier», exclamó abrazando a su hermano. «Por fin. ¿Y esta es tu Elena?» Me tendió la mano como si me estuviera haciendo un honor. La estreché a propósito, un poco más fuerte de lo necesario, y sonreí ampliamente. «Ay, qué gusto conocerte. Javier me ha hablado mucho de ti. Eres tan guapa, pareces una modelo». Carla sonrió con condescendencia. «Gracias, querida. Pasen, pasen, quítense los zapatos. Hice la limpieza justo ayer. La transformación del apartamento fue asombrosa. No por el tamaño, sino por la cantidad de baratijas caras que llenaban literalmente cada espacio libre. Alfombras turcas, jarrones de cristal de Murano, estatuillas de porcelana, cuadros en marcos dorados. Todo creaba la sensación de una tienda de museo donde tienes miedo de tocar algo. «Oh», exclamé abriendo los ojos exageradamente. «Qué bonito se ha puesto todo en un solo día, como en una película». «¿Y todo esto es de Turquía?» «No solo», respondió Carla con orgullo. «Este jarrón es de cristal veneciano, y el cuadro es obra de un artista contemporáneo de Estambul. Mi esposo y yo asistimos a menudo a subastas, ¿sabes?». Ella dijo mi esposo y yo con una entonación especial, enfatizando que pertenecía a una casta especial de personas que podían permitirse comprar arte. «¿Y tu esposo a qué se dedica?», pregunté sentándome en el sofá y mirando a mi alrededor con admiración. «Emir es dueño de una cadena de hoteles en Antalya», respondió mi cuñada. El tono de superioridad era palpable en su voz. «Nos conocimos cuando estaba de vacaciones en uno de sus hoteles. Amor a primera vista, ya sabes». Javier se sentó a mi lado, esforzándose por mostrar interés. Pero vi lo tenso que estaba. «¡Qué romántico!», susurré, aplaudiendo. Yo conocí a Javier en el autobús. Me cedió el asiento porque yo llevaba bolsas pesadas. Venía de la tienda. Javier se atragantó con el aire, y Carla apretó ligeramente los labios. La historia de conocerse en un autobús claramente no encajaba con su idea de cómo deberían encontrarse las personas respetables. «Ah, sí», murmuró. «Javier dijo que trabajas en una oficina». Se notaba un desdén mal disimulado en su entonación. Decidí añadir más color. «Ajá. Secretaria. Bueno, asistente de la office manager, para ser exactos. Hago café, fotocopio documentos, contesto el teléfono. Nada demasiado complicado». Suspiré. «Pero está cerca de casa y el jefe no es muy exigente». «Entiendo», asintió mi cuñada. Y vi como una satisfacción apenas perceptible iluminaba su rostro. Aparentemente sus peores temores se habían confirmado. «¿Y tienen planes para el futuro? ¿Me refiero a planes de carrera?». Fingí confusión.
Bueno, niños, supongo. Javier quiere un hijo y yo estoy pensando, quizás tomar un curso de manicura. Dicen que pagan bien y se puede trabajar desde casa. Javier estaba al borde del asiento. Por su cara se notaba que se arrepentía de su plan, pero ya no podía detener la función. La manicura está bien, por supuesto, comentó Carla condescendientemente. Pero sabes, querida, en nuestra época, una mujer debe desarrollarse, leer, interesarse por la cultura, el arte. Por ejemplo, yo acabo de terminar un curso de Historia del Arte en la Universidad de Estambul, en inglés, por cierto. ¡Oh, qué maravilla!, exclamé. ¿Y en qué inglés? Yo solo estudié en la escuela, pero ya lo olvidé todo, excepto hello y how are you. Mi cuñada se quedó perpleja por un segundo ante tal pregunta, luego sonrió con condescendencia. En inglés, querida, no hay otro. Se giró hacia Javier. ¿Y tú, hermanito, no has pensado en enviar a tu esposa a clases de inglés? En Estambul, sabes, sin idiomas no llegas a ninguna parte. Todavía no tenemos planes de ir a Estambul, respondió Javier con cautela. Qué lástima, exclamó mi cuñada, visiblemente encendida. Europa, cultura, oportunidades. Aunque la vida allí es cara, se necesita un cierto nivel de ingresos. Me miró con significado. Pero bueno, quizás con el tiempo. Aunque lo dudo. Me di cuenta de que había llegado el momento. Era hora de pasar a la segunda fase de la operación. ¿Y es verdad que Turquía es tan cara? Pregunté con ingenuo interés. Es que mi amiga me dijo que allí todo es más barato que aquí. Eso depende de dónde, respondió Carla con aires de importancia. Si vas de compras a lugares de mala muerte, claro que es barato. Pero si vives en un barrio decente de Estambul, en un buen apartamento. Nuestro apartamento, por ejemplo, vale 1,5 millones de dólares. Eso no está al alcance de cualquiera. ¡Guau! Abrí los ojos de par en par, ¿y cuánto es eso en la moneda local? No me aclaro con los dólares. Carla se dedicó encantada a la ilustración. Más de 100 millones de unidades monetarias locales, querida. Además del mantenimiento, los servicios públicos. Nosotros tenemos servicio de conserjería, gimnasio, piscina en el edificio. Emir dice que no se puede escatimar en vivienda. 100 millones, murmuré fingiendo intentar comprender tal suma. ¿Y tienen mucho, mucho dinero? Javier gimió y se cubrió la cara con las manos, pero mi cuñada estaba en su elemento. Bueno, gracias a Dios, no nos va mal. Emir es un empresario exitoso. Yo le ayudo con proyectos internacionales. Este año, por ejemplo, abrimos un nuevo hotel en Bodrum. Solo la inversión en construcción es de 5 millones de euros. Lo dijo con un aire como si ella misma hubiera clavado cada clavo en ese hotel. ¡Qué interesante!, exclamé. ¿Puedo hacer una pregunta tonta? Claro, querida, pregunta. ¿Y para qué necesitan tanto dinero? Carla se quedó paralizada con una media sonrisa en el rostro, claramente sin esperar tal pregunta. Javier levantó la cabeza y me miró con horror. ¿Cómo que para qué?, repitió ella. Bueno, desarrollé mi idea, esforzándome por parecer sinceramente interesada. Dijiste que el apartamento cuesta 100 millones y solo son ustedes dos. Y no tienen hijos. ¿Para qué un apartamento tan grande? ¿Y para qué tantos hoteles? Si se puede vivir en un solo lugar. El rostro de Carla adquirió una expresión ligeramente confusa. Aparentemente las cuestiones filosóficas sobre el significado de la acumulación no se abordaron en su curso de Historia del Arte. Eso es una inversión, querida. El capital debe funcionar. Claramente estaba tratando de recuperar su papel de mentora. Tú vives de cheque en cheque y nosotros pensamos en el futuro. Yo no vivo de cheque en cheque, protesté con un tono ofendido. Hasta ahorro un poquito para el futuro. ¿Cuál es tu salario, si no es indiscreción?, preguntó Carla con una sonrisa condescendiente. 25.000 unidades, mentí. Pero no gasto todo. El mes pasado, por ejemplo, ahorré 3.000 completas. 3.000 al mes, repitió mi cuñada. Su voz contenía una burla mal disimulada. Sabes, querida, un solo bolso mío cuesta más que tu salario anual.
Se levantó y trajo de la estantería un pequeño bolso de cuero, claramente de una marca de lujo. Un Hermès Birkin, dijo con orgullo. 400.000 unidades. Regalo de cumpleaños de mi esposo. Tomé el bolso en mis manos, palpando el cuero con admiración. ¡Ay, qué suave! ¿Y qué tiene de especial para costar tanto? ¿Cómo que qué? Carla claramente no esperaba una pregunta así. Es un Hermès, una marca prestigiosa, calidad, exclusividad. ¿Y qué significa exclusividad? Insistí. ¿Es que es el único en todo el mundo? No, por supuesto que no, pero... Carla empezaba a irritarse notablemente. Hacen pocos. Hay que estar en lista de espera. Ah, dije con comprensión. O sea que es como un iPhone nuevo. Todo el mundo lo quiere y al principio hacen pocos para venderlos más caros. Javier tosió, tratando de ocultar una sonrisa, y Carla perdió la compostura por completo. ¿Qué tiene que ver un iPhone? Esto es completamente diferente. Esto es arte, ¿entiendes? Estilo, gusto. Entiendo, asentí. Yo también tengo un bolso con gusto. Lo compré por 1.500 unidades, pero es muy bonito y cabe más que en este. Carla arrebató el bolso de mis manos, como si pudiera estropearlo con solo tocarlo. Elena, querida, comenzó con un tono más duro. Tú no entiendes la diferencia entre las cosas. Hay un nivel, hay un estatus. Cuando usas un Hermès te perciben de otra manera, te tratan con respeto. Musité pensativa. ¿Y si la persona es mala, pero tiene un bolso caro, aún así la respetarán? ¿Qué importa si es mala o buena? Estalló Carla. Se trata de otra cosa. De cómo presentarse en sociedad. ¿Y para qué presentarse? Me sorprendí sinceramente. Me parecía que era mejor simplemente ser una buena persona. En ese momento sonó mi teléfono. El número del director general de mi empresa apareció en la pantalla. Pulsé rechazar. No era el mejor momento para conversaciones de trabajo. Disculpen, dije. Es el jefe, pero no estoy en el trabajo. Que llamen mañana. ¿Cómo que no contestas al jefe? Se horrorizó Carla. Te pueden despedir. ¿Por qué? Me sorprendí. El día de trabajo terminó. En nuestro contrato laboral dice que después de las 6 no estoy obligada a contestar llamadas. ¿En el contrato laboral? Preguntó Carla. ¿Eres abogada? No, pero leo los documentos que firmo. ¿Tú no los lees? Carla me miró en silencio durante varios segundos, aparentemente asimilando mis palabras. Luego, con una sonrisa mordaz, dijo, bueno, claro que sí. Aunque sabes, querida, cuando asciendes en la escala corporativa, entiendes que a veces tienes que sacrificar el tiempo personal por el trabajo, pero eso no te amenaza por ahora. Aquí sentí que mi paciencia se agotaba por completo. Una cosa era interpretar un papel por diversión. Otra, escuchar una enseñanza condescendiente de una persona que considera el dinero de su marido como mérito propio. ¿Sabe qué, Carla? Dije, cambiando bruscamente mi tono y eliminando las inflexiones provincianas de mi voz. Hablemos claro. Javier se tensó, sintiendo el cambio en mi estado de ánimo. Usted ha pasado toda la noche contándome cuánto dinero tiene, sobre el apartamento de 100 millones, sobre el bolso de 400.000, sobre los hoteles de su esposo. ¿Y sabe lo que he entendido? Que aparte de los precios, no me ha dicho absolutamente nada. No entiendo de qué hablas, frunció el ceño mi cuñada. Se lo explico. No me ha contado ninguna historia interesante de la vida en Turquía, no ha compartido impresiones sobre la cultura de la que tanto se enorgullece, no ha dicho ni una palabra sobre lo que la alegra, lo que la inspira, lo que sueña. Solo precios, precios, precios. Carla se enderezó en el sillón. Escucha, niña. No, escuche usted, la interrumpí. Usted quería enseñarme sobre la vida, pero usted misma vive de dinero ajeno y logros ajenos. Hoteles del esposo, dinero del esposo, incluso el apartamento también es del esposo. ¿Y qué es suyo? Un curso de historia del arte que, por cierto, también pagó su esposo. El rostro de mi cuñada se puso rojo. ¿Cómo te atreves a hablarme así?
¿Entiendes con quién estás hablando? Entiendo, respondí con calma. Con una persona vacía que piensa que el dinero ajeno le da derecho a humillar a los demás, que mide a las personas por etiquetas de precio y considera eso un signo de buena educación. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? Se levantó Carla. Una secretaria con un salario de 25.000. ¿Y eso importa? Me levanté y la miré directamente a los ojos. En toda la noche no he oído de usted ni una sola muestra de humanidad, ni una pregunta sobre cómo le va a su hermano, si es feliz, que le apasiona. No se ha interesado por mi origen, si tengo familia, que me gusta en la vida. Usted solo quería una cosa, asegurarse de que yo no era lo suficientemente buena para su hermano. ¿Verdad? Javier estaba sentado con la boca abierta, moviendo la mirada de mí a su hermana. ¿Pero sabe qué es lo más triste de su historia? Continué. Sus millones no me han causado ni una pizca de respeto, porque el dinero en sí mismo son solo números. El respeto lo inspiran las acciones, el trato hacia las personas, la capacidad de compasión. Y de eso, lo siento, no he notado. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Susurró mi cuñada. Nadie me ha hablado así. Sí, lo creo, asentí. Probablemente los que la rodean prefieren callar para no perder sus migajas, o simplemente no quieren meterse con una persona desagradable. Tomé mi bolso desgastado y me dirigí hacia la salida. Javier se levantó de un salto y me siguió. Elena, espera. Gritó Carla. No puedes irte así como así. Me giré ya en el pasillo. Puedo. Pero antes le revelaré un pequeño secreto. Javier no mintió. De verdad trabajo en una oficina, pero no como secretaria, sino como directora de desarrollo estratégico de una empresa de TI. Mi salario es bastante alto, 350.000 unidades. Y compro bolsos por 1.500, pero no porque no pueda permitirme los caros, sino porque no considero necesario gastar el salario mensual de una limpiadora en un accesorio. Javier tenía vergüenza de admitirle que se casó con una mujer más exitosa que él. Pero después de esta noche entiendo por qué. No por el dinero, sino por su carácter. Simplemente no quería someterme a la prueba de conocerla. Salimos del apartamento bajo un silencio ensordecedor. En el coche Javier tardó en recuperarse. Finalmente exhaló. Elena, perdóname. Entiendo cómo se vio. Yo solo. Ella siempre ha sido así, y me acostumbré a no discutir. Una cosa es no discutir, respondí. Y otra muy distinta es ocultar los logros de tu esposa. Tienes razón. Mi esposo me tomó la mano. Sabes, estoy orgulloso de ti. No solo por tu trabajo y tu salario. Estoy orgulloso de cómo te comportas, de cómo tratas a la gente, y nunca más volveré a ocultar tus logros y reconocimientos. Al contrario, lo prometo. 2 días después, Carla voló a Turquía sin siquiera llamar para despedirse. Y ayer, Javier publicó una foto nuestra juntos en las redes sociales con la leyenda, con mi amada esposa, la mujer más inteligente y exitosa de mi vida.